desarrollo profético. Nuestro desarrollo profético es vivir lo que ya tuvo cumplimiento en Cristo Jesús. Ese es nuestro desarrollo profético y esa es nuestra vida profética, ¿ok? Esa es nuestra vida profética. Así que para vivir una vida profética tenemos que conocer cuál es esa gestión. Tenemos que conocer qué es lo que ya se cumplió en el Hijo. Qué es lo que ya se cumplió en el Hijo y qué es lo que ya está hecho en el Hijo. ¿Por qué? Porque la indicación profética es manifestar lo que Dios ha hablado en su Hijo. Esa es la indicación profética para ti, esa es la indicación profética para mí y esa es la indicación profética para la iglesia global, la indicación profética para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la indicación profética? Manifestar lo que Dios ha hablado en su Hijo. Ese es nuestro desarrollo profético, ¿ok? Esa es la profecía en este tiempo, ¿ok? No adivinar cuál es tu futuro, no, porque tu futuro ya está determinado, que está en Cristo Jesús, ¿ok? Pero el desarrollo profético es que tú vivas con lo que ya se cumplió en Cristo, lo que ya Dios habló en el Hijo. Esa es tu vida profética y esa es mi vida profética y en ese desarrollo vivimos. ¿Por qué? Porque lo que ya se habló en el Hijo va en dirección a la manifestación del propósito eterno de Dios. ¿Ok? Así que tenemos que entender eso, mis amados, que nuestra vida profética en Cristo es lo que indica que ya se cumplió lo que ya fue pagado. ¿Ok? Eso es lo que indica una vida profética. Nuestra vida profética en Cristo es lo que indica lo que ya se cumplió en el Hijo, lo que ya fue pagado. ¿Ok? Lo que es en términos griegos teletestai. ¿Ok? ¿Se acuerdan de ese término? Teletestai, que está pagado, está hecho, está terminado. ¿Okay? Eso es lo que vivimos como desarrollo profético. Eso es lo que vivimos como una función profética en el Hijo. ¿Ok? Nuestra vida está dada a vivir una línea de tiempo en lo profético de Cristo Jesús. En lo profético de Cristo Jesús. Así que operar en el resultado de lo que ya tuvo cumplimiento y está pagado y consumado es nuestra operación de vida profética en Cristo. Para eso usted tiene que saber qué es lo que se consumó en la cruz del Calvario. Para eso usted tiene que saber qué es lo que Cristo pagó por usted. Para eso usted tiene que saber y yo tenemos que entender que ya Cristo cumplió con un tiempo. Y ese cumplimiento del tiempo fue el que activó una vida profética para cada hijo, para que cada hijo se desarrolle en esa vida profética, conociendo y entendiendo lo que ya se cumplió y lo que ya se habló en el Hijo. En el Hijo. ¿Ok? Así que tenemos que entender eso, porque yo no puedo vivir una vida profética y no puedo saber cuál es mi dirección profético si no conozco cuál es la gestión que me toca hacer, cuál es la gestión y el desarrollo que me toca vivir conforme a lo que ya se dijo en el Hijo. ¿Ok? Así que para que usted y yo podamos operar efectivamente en este reino en el cual hemos sido llamados, para que usted y yo podamos funcionar competentemente en esta gestión que nos ha llamado el Señor, tenemos que operar y tenemos que trascender conforme a lo profético de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que si lo profético en Cristo es operar en lo que ya se habló en Él, entonces nuestra operación profética es, apúntela ahí, legítima conforme a una nueva creación. Y también es legítima conforme a una nueva vida. Y también es legítima conforme a la herencia de un reino. ¿Ok? Lo voy a repetir. Si lo profético en Cristo es operar en lo que ya se habló en Él, entonces nuestra operación profética es legítima conforme a una nueva creación, legítima conforme a una nueva vida y legítima conforme
a la herencia de un reino. ¿Ok? Para que todos participemos conforme a lo que ya se cumplió, conforme a lo que ya se heredó en Cristo, conforme a lo que ya hemos obtenido en Cristo Jesús. Por eso es, mis amados, que nuestra vida profética es movilizarse. Escúchenme bien esto. Nuestra vida profética en Cristo es movilizarse y operar en todo lo que ya tenemos en Cristo, en dirección a la manifestación del propósito eterno de Dios. ¿Ok? Esa es nuestra vida profética. Nuestra vida profética, lo voy a repetir, nuestra vida profética tiene una característica que es movilización. ¿Ok? Porque eso es algo que te lleva a lo profético. Lo profético te lleva a que tú te movilices. Por eso es que cuando usted esté en su área de confort, lo profético de Cristo lo va usted a sacar de su área de confort, de su área de su comodidad. ¿Por qué? Porque lo profético te moviliza a hacer conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que en este evangelio, en este reino, en esta vida profética que llevamos en Cristo Jesús, todo es un movimiento. Todo es un movimiento. Todo es ir y venir. Todo es ir y venir como el viento. ¿Se acuerdan que el jueves hablamos de eso? Como el viento. ¿Ok? Que el viento sopla y no sabe de dónde es ni a dónde va. Esa es la característica de los que viven proféticamente. ¿Por qué? Porque están conforme a la indicación del Espíritu. Por este momento puedes estar acá, pero en otro momento Dios te puede mover a otro lugar. Y si es Dios, tienes que obedecer. Porque Dios te está movilizando. Esa es una vida profética. Una vida profética en Cristo es movilizarse conforme a lo que ya Dios te dijo, lo que ya Dios habló en su Hijo, para avanzar en el propósito eterno de Dios, en movilización, en una movilización profética. Por eso es que nuestra vida profética es movilizarse y operar en todo lo que ya tenemos en Cristo, en dirección a la manifestación del propósito eterno de Dios. Que lo profético de Dios, que es Cristo, que es el indicador para tu vida, ese indicador conforme al código eterno que tú tienes en tu corazón y en tu mente, eso es lo que te va a señalar, te va a dar la manifestación en dirección al propósito eterno de Dios. Porque tanto la profecía como lo apostólico es en dirección a la manifestación del propósito eterno de Dios. ¿Ok? Porque van juntas. Van juntas. No puede haber profecía si no hay una función apostólica. No puede haber una función apostólica si no se mueve uno en lo profético de Dios. Van juntas y las dos operan para que el propósito eterno de Dios sea desarrollado. ¿Ok? Así que tenemos que entender entonces, mis amados, que lo profético nos introduce a una operación apostólica. Repita conmigo, lo profético de Dios me introduce a una operación apostólica. ¿Ok? Eso lo tenemos que afirmar en nuestros corazones. ¿Ok? Eso lo tenemos que afirmar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque apostólicamente o ser apóstol no tiene nada que ver con títulos. ¿Ok? No tiene nada que ver con jerarquías. No tiene nada que ver con rangos superiores a otros hermanos o miembros del cuerpo de Cristo. Lo apostólico no tiene nada que ver con títulos. Por eso es que usted, si vive una vida profética en Cristo, usted, esa vida profética que vive en Cristo, lo va a introducir a vivir una vida en operación apostólica. Apostólica. ¿Ok? Y lo apostólico no tiene nada que ver con títulos. ¿Ok? Moverse apostólicamente no tiene nada que ver con que tengas que pasar todo un bachiller de universidad en teología, en nada de eso. ¿Ok?
No es nada de títulos, no es nada jerárquico, no es nada de rango. Funcionar apostólicamente es solamente eso, es una función, solamente. No es un título, no es un rango superior de los demás hermanos, no es una jerarquía superior a todos los demás hermanos, no, es una función solamente. Por eso es que si tú vives una vida profética en Cristo, esa vida profética en Cristo que tú estás viviendo conforme a lo que Dios ya habló en su Hijo, eso es lo que te va a posicionar en una operación apostólica, ¿ok? Y Dios en toda su voluntad está que seamos una iglesia apostólica, una iglesia en función de ser enviada, ¿ok? En función de ser enviada. ¿Por qué? Porque apóstol o una operación apostólica solamente es una función. Y para eso tenemos que entender que ser apóstol o qué es ser la función apostólica. ¿Qué es eso? Del término griego que significa enviado. Enviado. Eso es lo que significa ser apóstol, o eso es lo que significa apostólicamente, ser enviado. Por eso es que la voluntad de Dios es que en tu vida profética que llevas en Cristo Jesús, conforme a lo que Dios ya habló en su Hijo, te posicione y te introduzca a vivir una función apostólica, una función que tú seas enviado, que seas enviado. ¿Ok? No que nos andemos enseñoreando con un título de que somos apóstol. No que nos andemos enseñoreando con un rango superior a los demás hermanos. No. No que andemos sacando la tarjetita diciendo apóstol. No. Nada de eso. ¿Ok? Apostólicamente tiene que ver con un resultado proféticamente. Y lo profético de Dios, que es Cristo Jesús, conforme a lo que Dios ya habló en su Hijo, nos va a introducir y nos va a posicionar en una operación apostólica. ¿Por qué? Porque necesitamos ser enviados. Somos enviados y necesitamos funcionar en eso que Dios quiso. Quiso enviarnos a hablar el Evangelio. Así que tu función y la mía y la función de todo el cuerpo de Cristo, la función de toda la iglesia global, es una función apostólica. Una función que tenemos que ser enviados. Somos enviados conforme a un propósito eterno de Dios. ¿Ok? Todos somos enviados. Todos los que estamos en Cristo tenemos esa función apostólica. Tenemos que tener esa mentalidad apostólica. Tenemos que tener mentalidad apostólica de que hemos sido enviados a la participación del propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que eso de ser enviado o de ser un apóstol es el sentido de que tenemos que ser enviados a seguir propagándole el Evangelio, a seguir predicando de la fe en Cristo, y también a ser enviados a predicar del poder del amor de Dios. ¿Ok? En ese está nuestro régimen y esa es nuestra gestión con una mentalidad apostólica. Por eso es que este año que estamos iniciando la exhortación, la indicación profética conforme a lo que ya se habló en Cristo Jesús, es que operemos y funcionemos en este 2023 con una mentalidad apostólica, que hemos sido enviados para expandir el reino, que hemos sido enviados para predicar el Evangelio, que hemos sido enviados, y eso no tiene que ver con que tú te sientas apóstol o nos sintamos apóstoles porque vamos por todas las naciones. No, no, eso se hace a la vuelta de la esquina, eso se hace visitando al vecino, eso se hace en la tienda. No es necesario andar ser apóstol de naciones, no. Comencemos con nuestra calle, comencemos con nuestro vecindario. Si tenemos esa mentalidad apostólica, es que somos enviados a hablar este mensaje, somos enviados a dar testimonio del nombre de Jesucristo, somos enviados a predicar las buenas nuevas de salvación, somos enviados, y no somos enviados
con la mentalidad de que no soy apóstol porque no ando por las naciones. No, somos enviados porque tenemos un mensaje que dar. Por eso nuestra mentalidad, conforme a lo profético de Dios que es en Cristo Jesús, nuestra mentalidad tiene que ser apostólica. Una mentalidad de ser enviado, una mentalidad de que Dios me agarró, Dios me encontró y Dios me envió a predicar su evangelio, a dar el plan de salvación. Me envió a extender su reino, porque es un reino que también es mío. ¿Ok? Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que operar en este 2023. Esa es la exhortación. Esa es la exhortación y esa es la indicación profética para este año. Caminar y operar conforme a una mentalidad apostólica. ¿Ok? Yo sé que muchos van a escuchar esta palabra, muchos van a cruzarse con este mensaje y yo sé que más de uno va a decir, es que ya no hay apóstoles. Ya Jesús solamente tiene 12 y ya no hay más. ¿Ok? Y sí entiendo esa línea, porque solamente son 12 los que van a estar sentados, o 12 los que están sentados y fueron posicionados con Jesús. ¿Ok? Ellos tuvieron el privilegio por ser los primeros apóstoles, por ser los primeros enviados. Tuvieron ese privilegio de que ellos los posicionaron y a ellos van a estar sentados juntamente con Cristo, pero usted y yo también estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Ok? Tenemos la misma función, somos enviados. ¿Ok? Por eso es que eso de apostolado o apóstoles o apóstol no es nada que ver con título. No tenemos que cruzar 5 años de bachillerato en teología para poderse ganar el título de apóstol. Esto es por función. Esto es por entendimiento. ¿A qué tú has sido enviado? ¿Ok? Esto es por entendimiento y esto es por servicio. Esto es por función. No tiene nada que ver con títulos, rangos. ¿Ok? No tiene nada que ver. Es conforme a lo que el Señor quiso. ¿Ok? En la religión sí te pueden enseñar que tienes que atravesar 5 años de bachillerato en teología sistemática o teología, de los rangos que hay de teología hay como 5. Para que tú puedas ganar un título de apóstol, para que tú puedas recibir como pastor, para que te puedas recibir como maestro. ¿Ok? Y sirven los estudios porque nos dan sumatoria a todo lo que vayamos a ir desarrollando. Sí sirven. Pero este asunto no es por título. Este asunto es por llamado. Para que tú seas enviado. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos que caminar con mentalidad apostólica. ¿Ok? Porque eso fue lo que fue dicho en el Hijo. Una iglesia apostólica. Una iglesia que es enviada. ¿Ok? Unos hijos con mentalidad apostólica. Unos hijos que tienen mentalidad de ser enviados a seguir extendiendo su evangelio, a seguir extendiendo su reino. Somos enviados no por voluntad de hombre, somos enviados por voluntad del Señor. Somos enviados por voluntad del Señor, no por voluntad del hombre. Por voluntad del hombre tú puedes pasar 10 años en la silla sentado y no ser enviado, porque el hombre no te va a enviar. Pero si es voluntad de Dios, en 1 año, en 2 años, 3 años, el Señor te está enviando. Porque esto no es por voluntad de hombre, es por voluntad de Dios. ¿Ok? La función profética te posiciona a que tú vivas una operación apostólica. Porque lo profético es conducirte e indicarte a una función apostólica, a una función de ser enviado, con la única intención de que sumes, extiendas este evangelio y este reino. Para eso somos llamados, ¿ok? Para eso somos llamados y somos enviados con esa intención. ¿Por qué? Porque tenemos mentalidad apostólica, mentalidad de que somos enviados, mentalidad de que tenemos que extender este reino, mentalidad de que tenemos que seguir predicando este maravilloso evangelio.
Por eso es que en este 2023 la exhortación y la indicación profética de parte de Dios es ser una iglesia local con mentalidad apostólica, con mentalidad de que hemos sido llamados y hemos sido enviados, ¿ok? Para que esta ciudad pueda abastecerse de la palabra del evangelio, pueda abastecerse de la palabra de la gracia, ¿ok? Así que esa es nuestra asignación y así es como comenzamos este 2023, siendo una iglesia con mentalidad apostólica, mentalidad de que hemos sido enviados a seguir extendiendo el reino, a seguir hablando del evangelio, a seguir hablando del nuevo pacto, a seguir hablando de la verdad presente, a seguir hablando de lo que ya en Cristo Jesús se dijo. Amén. Porque lo que se dijo de Cristo tuvo cumplimiento. Y tú y yo vivimos en ese cumplimiento. Lo que ya se dijo en él. Ese es nuestro desarrollo profético. ¿Ok? Ese es nuestro desarrollo profético. Lo que ya se dijo de él es nuestro desarrollo profético. Y eso que ya se dijo de él, que me introduce a una vida profética, es la que me posiciona a una operación apostólica. Apostólica. ¿Ok? Así que tenemos que ser esa iglesia competente, una iglesia que vive una vida profética en el Hijo para que nos introduzcamos a una operación apostólica. ¿Ok? Porque vamos a ser enviados a hablar de lo que ya se hizo y lo que ya se habló en el Hijo. Y lo que ya se habló en el Hijo es una verdad presente. No es una verdad que pasó, no es una verdad que viene, es una verdad presente. Es lo que ya se habló en el Hijo, una verdad presente que está en operación, ¿ok? Que está en operación y que tenemos que darle seguimiento con una mentalidad apostólica, con una mentalidad apostólica. Así que, mis amados, la función apostólica no es desde que Cristo consumó las cosas en la cruz. La función apostólica es desde lo eterno. ¿Ok? La función apostólica no comenzó desde que Jesús constituyó los 5 ministerios. La función apostólica es desde lo eterno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo ha sido enviado desde lo eterno. Desde el principio. Desde lo eterno. Desde ahí todo ha sido enviado. Por eso el reino, el evangelio, la gracia, todo es con función apostólica. Porque todo ha sido enviado desde la eternidad. Desde la eternidad, ¿ok? Así que vamos a saber que la función apostólica es desde antes de la creación de todas las cosas. Y una vez que se crearon todas las cosas, Adán vino en función apostólica, Noé vino en función apostólica, Moisés vino en función apostólica, Josué vino en función apostólica, David vino en función apostólica, porque no es un título, es una función de ser enviado. ¿Ok? Es una función de ser enviado. Por eso es que eso no tiene que ver nada con título. Tener una mentalidad apostólica no es nada que ver con título y una credencial. Tener esa función es operar en dejar que Cristo gobierne todo mi ser, que Cristo se enseñoree de mí, para que conforme a esa vida profética seamos enviados y cumplamos el desarrollo apostólico. Con esa mentalidad apostólica de que hemos sido enviados. Por eso es que todos los antepasados, todos, absolutamente todos los profetas también vinieron en esa función apostólica. ¿Ok? Todos los profetas vinieron en esa función apostólica. ¿Ok? Porque lo profético de ellos también los condujo, los posicionó a un desarrollo apostólico. ¿Por qué? Porque fueron enviados. Fueron enviados, ¿ok? Todos fueron enviados. Todos los que están antes de la cruz,
todos fueron enviados. Por eso es que la función apostólica no es desde la cruz, no es desde que Jesús constituyó los 5 ministerios. La función apostólica procede y viene desde lo eterno, porque de allá todo fue enviado. ¿Ok? Todo fue enviado. Jesús fue enviado desde lo eterno. El Mesías fue enviado desde lo eterno. Usted y yo fuimos enviados desde lo eterno. Todo ha sido enviado desde lo eterno. Por eso todo el reino de Dios está globalizado. Todo lo que es el desarrollo del propósito eterno está reconciliado, está globalizado en una función apostólica. Porque todo ha sido enviado. Todo ha sido enviado. Totalmente todo. Por eso es que la función apostólica le da operación a lo profético en Cristo. Porque si no hubiera función apostólica, Cristo no hubiera venido. Jesús no hubiera nacido. Adán no hubiera sido creado. Todo. La función apostólica le da operación a lo profético en Cristo. La función apostólica le da operación al propósito eterno de Dios, porque a causa de un propósito eterno de Dios tuvo que haber una función apostólica. Tuvo que haber una función apostólica. Por eso es que tenemos que ser una iglesia con mentalidad apostólica, una iglesia con mentalidad de que hemos sido enviada desde lo eterno para manifestarse en este tiempo, en lo que ya se habló en el Hijo. ¿Ok? En lo que ya se habló en el Hijo. Esa es nuestra mentalidad, una mentalidad apostólica. Por eso es que este año 2023, esa es nuestra mentalidad. Tenemos que caminar con una iglesia, con una mentalidad apostólica de que hemos sido enviados desde la eternidad. ¿Ok? Desde la eternidad, porque lo apostólico procede desde la eternidad. ¿Ok? No desde que te dan un título y una credencial. Desde la eternidad, desde allá viene la función apostólica. ¿Ok? Por eso es que la operación del Padre es apostólica. Porque Dios, el Padre, todo lo ha enviado. Todo lo ha enviado. Con el fin de manifestar su propósito eterno en la tierra. ¿Ok? En la tierra. Por eso es que el Señor Dios Todopoderoso todo lo ha enviado desde la eternidad. Así que tenemos que caminar con esa mentalidad este 2023. Caminar como unos hijos con mentalidad apostólica. Caminar como discípulos con mentalidad apostólica. Caminar como una iglesia competente con mentalidad apostólica. Porque no se trata de un título y una credencial. Se trata de la disposición de que Cristo nos gobierne, de que Cristo se enseñoree de nosotros para que podamos ser enviados. ¿Ok? Porque somos como el viento. En cualquier momento el Señor habla a tu espíritu y tú vas a ser enviado. Y no esperes que te envíe a las naciones. No esperes que, y tampoco estamos hablando que nos envíe a Dubái. Que no estemos orando que no estemos orando con que nos envíe a las playas de Hawái. ¿Ok? El Señor te puede hablar y te puede enviar con el vecino de al lado. No vayamos tan lejos. El Señor te puede hablar y te puede enviar al vecino de al lado. Y te puede decir, ve con tu vecino de al lado que tiene que escuchar una palabra de mi parte. ¿Ok? Porque es una función apostólica, enviada. No tiene que ver nada con títulos ni credenciales. Tu función en la casa es apostólica. En todo momento donde tú operes es apostólica, con una mentalidad apostólica de que yo he sido hecho en Cristo Jesús para ser enviado a predicar su evangelio, a extender su reino, a dar el plan de salvación. ¿Ok? Así que eso nos tenemos que afirmar en eso, mis amados.
Y vamos a entender entonces que todos en Cristo debemos tener mentalidad de función apostólica. Todos, absolutamente todos, aún los que van naciendo, tenemos que configurarlos a que ellos tienen una función apostólica, porque han nacido en Cristo para ser enviados. ¿Ok? Si no hay función apostólica, el reino no puede seguir siendo extendido. El evangelio no puede seguir siendo propagado. ¿Por qué? Porque se necesita de una función apostólica, se necesita de una función de ser enviado, de ser enviado. Amén. Así que todos mis amados, todos mis estimados hermanos, todos en Cristo debemos de tener mentalidad de función apostólica. Mentalidad de que somos enviados, de que somos enviados, ¿ok? Así que lo apostólico le da trascendencia al mensaje eterno y lo expande. Lo voy a repetir. Lo apostólico le da trascendencia al mensaje eterno y lo expande. Por eso es que necesitamos operar en esa mentalidad. Si no operamos en esa mentalidad apostólica, no puede haber trascendencia. No puede haber trascendencia. Necesitamos funcionar en una mentalidad apostólica para trascender el mensaje eterno y que el mensaje eterno se siga expandiendo. Porque eso fue lo que se dijo desde el principio. Eso fue. Por eso el Señor mandó de 2 en 2. ¿Ok? Y esos que iban de 2 en 2, ellos iban con esa mentalidad apostólica, que fueron enviados a hablar de las buenas nuevas, que fueron enviados a seguir propagando el evangelio, que fueron enviados a seguir extendiendo el reino. ¿Ok? Y eso tenemos que avivarlo día con día. Así que mis amados, también se le adjunta a una función apostólica como, escríbala, los que son enviados a extender el reino, los que son enviados a la predicación del evangelio y los que son enviados a manifestar el propósito eterno de Dios. ¿Ok? A eso también se le adjunta, a eso también se le apega una función apostólica, a que somos enviados a extender el reino, somos enviados a la predicación del evangelio y somos enviados a manifestar el propósito eterno, porque para eso está lo profético y lo apostólico, para la manifestación del propósito eterno de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que nuestras vidas proféticas, nuestras vidas que llevamos, una vida profética en Cristo, nos posiciona a la operación apostólica. ¿Ok? Ese régimen de vida que tenemos en Cristo, esa ley, ese código eterno que es la ley del espíritu de vida, es el que te va conduciendo proféticamente, te va guiando, te va día con día a operar en esa naturaleza que tú eres en Cristo. Esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te va desarrollando en una vida de una naturaleza espiritual, para que esa vida que tú llevas en esa naturaleza espiritual te vaya día con día manifestando una vida profética en el Hijo. ¿Ok? Porque día con día tú vas viviendo lo que ya se dijo en el Hijo. Esa es la vida profética en Cristo. Que ya se dijo en el Hijo, porque lo que se habló en el Hijo tuvo cumplimiento. ¿Está por cumplirse? Tuvo cumplimiento. Él dijo, consumado es. Tetelestai. Hecho está, pagado está. ¿Ok? Y en esa función, en ese resultado, es nuestro desarrollo profético. Vivimos lo que ya se habló en el Hijo. ¿En qué tiempo? En estos postreros días. ¿Ok? Lo que ya Dios habló en el Hijo. Así que esa es nuestra dimensión de vida y esa es nuestra gestión de vida.
La iglesia del primer siglo operaba en una mentalidad apostólica, porque eran enviados para llevar el mensaje de salvación y expandir el reino. Eso fue la iglesia del primer siglo. Por eso usted cuando lee el libro de Hechos, usted va a mirar que todos ellos operaban a través de una mentalidad profética. ¿Por qué? Porque iban expandiendo, iban propagando el evangelio, iban anunciando las buenas nuevas. Por eso el libro es Los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Los hechos de los que fueron enviados. ¿Ok? Así que en este tiempo tenemos que seguir escribiendo ese libro de Hechos. ¿Ok? Así que usted está viviendo Hechos 29. Hechos 29 es lo que usted está viviendo. ¿Ok? Tenemos que vivir tenemos que vivir en ese capítulo. Usted está viviendo ese capítulo. ¿Ok? Los hechos de los que han sido enviados. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Incluye a toda la iglesia que está en Cristo Jesús, siendo Él la cabeza. ¿Ok? Así que mis amados hermanos, vamos a entender también que el apóstol Pablo tenía claro esto. El apóstol Pablo tenía clarísimo esto. Esta función él la tenía clarísima y él la entendió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él sin merecerlo fue tomado y fue enviado. Él sin merecerlo. Y él tenía clara esta función. Por eso en las cartas para las iglesias, él declaraba en un sentido de función, no como de alguien con un título o una jerarquía mayor que los hermanos o mayor que los miembros del cuerpo de Cristo. Él, en las cartas que él expresa, tenía claro y por eso él declaraba en ese sentido esa función que tenía. Por eso es que cada carta que usted ve del apóstol Pablo la inicia de esta manera. Vemos a Romanos capítulo 1:1, donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, llamado a ser apóstol, llamado a ser enviado, llamado a ser enviado. ¿Ok? Cuando nos está diciendo ahí, él no está manifestando un título, él no está manifestando un rango, él no está manifestando una credencial, ¿ok? Él solamente está manifestando una función. Por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser enviado, apartado para el evangelio de Dios. De esa misma manera usted ha sido apartado para ser enviado, ¿ok? Para la expresión del evangelio de Dios. En primera de Corintios 1:1, de igual manera el apóstol Pablo hace esta gestión al inicio de su carta y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, llamado a ser enviado de Jesucristo, llamado a ser enviado de Jesucristo. ¿Ok? Él cada carta, cada inicio la escribió entendiendo el llamado, entendiendo la función, no de la manera que ahora se presentan los apóstoles modernos. ¿Ok? Porque en este tiempo vemos que muchos que dicen que son apóstoles y lo primero que te ponen adelante es su tarjeta. ¿Ok? Su título. El apóstol Pablo no tenía ese sentido. El apóstol Pablo no tenía esa manera de pensar. Solamente él decía que había sido llamado, había sido enviado de Jesucristo por voluntad de Dios, no de los hombres. Por eso es que cuando Dios te envía, es porque Él causó un movimiento profético en ti. ¿Ok? Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Y en 2 de Corintios igualmente, él inicia su carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo, enviado de Jesucristo por voluntad de Dios. No por voluntad del hombre. Porque si el hombre quisiera, nunca te envía.
porque a veces en el hombre hay celo, a veces en el hombre hay envidia, a veces en el hombre pasan tantas cosas en la mente que a veces detienen el que tú seas enviado. Por eso el apóstol Pablo dijo, enviado por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿ok? En Gálatas capítulo 1:1 también de la misma forma se presenta y él escribe su carta de la misma forma. Pablo, apóstol, y aquí me encanta como dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Ok? En otras palabras, Pablo enviado, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ok? Para que vayamos entendiendo que esto no se trata de una credencial o tener un título. Esto se trata de lo que Dios ya hizo en Cristo. Se trata de que en Cristo tú tienes una vida profética y una vida con mentalidad apostólica. Porque tú has sido enviado a la participación, a la colaboración, al servicio de la extensión del reino y de la predicación de su evangelio. ¿Ok? Y así de la misma forma vamos a ver en Efesios que también lo habla. En Colosenses también lo dice. En Primera de Timoteo también lo marca. En Segunda de Timoteo también lo anuncia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Todas las cartas que él escribió, excepto carta de los Filipenses, pero todas las cartas él se presenta de esta forma. No se presenta con una credencial, no se presenta con un título jerárquico, ni con un rango superior a los demás hermanos que militaban en ese tiempo en las iglesias de Asia. Él se presenta en una función de que había sido enviado por la voluntad de Dios. Porque esa es la mentalidad que marca a un hijo entendido. Esa es la mentalidad que marca a una iglesia entendida. Esa es la mentalidad que marca a una generación entendida, que tiene una mentalidad apostólica que ha sido enviada por voluntad de Dios para la extensión del reino, para la manifestación del evangelio y para el desarrollo y la manifestación de su propósito eterno. Amén. Así que este 23, nuestra función debe de ser una función con una iglesia entendida que opera a través de una mentalidad apostólica, profética y apostólica, porque vivimos la profecía que ya se habló en el Hijo, para que funcionemos y operemos en una mentalidad apostólica, una mentalidad que somos enviados a seguir extendiendo, a seguir hablando de este reino, de esta gracia y de este evangelio. Amén. Así que, amados, tenemos que entender que el código eterno configura al nuevo hombre en Cristo, proféticamente y apostólicamente. Tenemos que entender eso, ¿ok? El código eterno. ¿Cuál código? El código eterno. ¿En dónde lo miramos ese código? ¿En dónde lo miramos ese código? En la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Apúntelo. El código eterno configura al nuevo hombre en Cristo. Y cuando me estoy refiriendo al nuevo hombre en Cristo, no me estoy refiriendo a una persona individual, sino al nuevo hombre en Cristo, que es un hombre que está conformado por una cabeza y muchos miembros. ¿Ok? Porque el primer hombre fue Adán. El segundo hombre es todos los que conformamos a Cristo. Por eso es que el nuevo hombre en Cristo está configurado a través de ese código eterno, a través de ese indicador profético, lo está configurado apostólicamente y proféticamente. Esa es la operación de alguien que ya entendió que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús, que su vida está configurada a vivir apostólicamente y proféticamente. ¿Ok?
Cuando tú adoptas esto, cuando tú dejas que esto se grafique en ti, cuando dejas que esto se grafique en tu corazón, se grafique en tu mente, entonces todos los días de tu vida son operación profética y apostólicamente. Todo el tiempo vamos a estar en movimiento si funcionamos de esta manera. Todo el tiempo no habrá tiempo ni espacio para tomar un descanso, ¿ok? No habrá tiempo y espacio para que tú digas o yo diga, me voy a tomar un descanso. Todo el tiempo es de operación proféticamente y apostólicamente. ¿Por qué? Porque el Padre hasta esta hora trabaja y sus hijos trabajan. Porque tienen esa mentalidad, una mentalidad que su vida está ligada, está vinculada, está linkeada a vivir una vida proféticamente y apostólicamente. ¿Ok? Eso es lo que hace a una iglesia competente del reino. Eso es lo que hace a una iglesia competente en la gestión de la extensión del reino de Dios. Por eso es que, mis amados hermanos, lo apostólico y lo profético apuntan al cumplimiento del propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús. Esas dos funciones son las que le dan movilización. Esas dos funciones son las que le dan operación puntual a una iglesia entendida, que su operación apostólica, su operación profética son las que apuntan a desarrollo de un propósito eterno, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Así que, amados, nuestra operación como iglesia de Cristo, nuestra operación como iglesia de Cristo es desarrollar una mentalidad apostólica. Apostólica. Una mentalidad de que somos enviados. En el sentido, mis amados, de que todos somos enviados. Todos. Aún desde el que va naciendo apenas en Cristo. El que apenas ha nacido en Cristo, tenemos que configurarlo, que Él lleva una vida en Cristo profética y apostólica. ¿Ok? Tenemos que, porque solamente así los hijos de Dios van a caminar en ese entendimiento a la gestión a la cual Dios nos ha llamado. ¿Ok? Así que Juan 17, 16 dice esto. Juan 17, 16 dice esto. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ok? Marquemos bien esa última declaración, donde dice el maestro, como tú me enviaste al mundo. Está hablando de Dios, está hablando del Padre que envió a su Hijo desde la eternidad. Lo envió en una función apostólica. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a este mundo. ¿Ok? Todos somos enviados a este mundo. Por eso es que todo el propósito eterno de Dios tiene que estar fundamentado en lo apostólico, en lo que ha sido enviado. Enviado. ¿Ok? Así que, amados, la operación de una mentalidad en función apostólica es ser enviado a seguir expandiendo el reino y a anunciar el evangelio de salvación. Marcos 16:15 dice esto, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí se está manifestando la función apostólica. ¿Ok? Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Apostólicamente vamos y tenemos que ir por todo el mundo. ¿Ok? Por todo el mundo, anunciando el evangelio. Por eso somos muchos miembros en un cuerpo. ¿Ok? Porque donde está la operación de un miembro, ahí también me considero que estoy yo operando en ese miembro. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Para qué? Para que abarquemos todo el mundo. ¿Ok? Así que debemos ser una iglesia que se prepara y se capacita progresivamente en las verdades eternas para producir una función
apostólica. La iglesia que no se prepara y no se capacita progresivamente no puede conocer las verdades eternas y no puede funcionar en algo apostólico, en algo que es enviado, porque para poder ser enviados necesitamos saber y entender cuáles son las verdades eternas que vamos a ir a anunciar. ¿Ok? Así que, amados, una iglesia con mentalidad de función apostólica se moviliza en lo profético de Cristo, en lo profético de Cristo. Y el reino, el evangelio y el propósito eterno de Dios, esto es importante que lo entendamos. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos. El reino, el evangelio y el propósito eterno de Dios no hubiera llegado hasta este siglo si no fuera por la función apostólica. Lo que es el reino, el evangelio, el propósito eterno de Dios no hubiera llegado hasta este tiempo en el cual estamos, hasta este siglo, sin la función apostólica. Porque la función apostólica es lo que le da movimiento y operación al propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque se trata de ser enviado para seguir extendiendo, para seguir propagando este evangelio y este reino. ¿Ok? Así que, mis amados, la operación apostólica y profética para una iglesia relevante con mentalidad de enviada es que Cristo sea expresado, manifestado, hablado y modelado en un ámbito terrenal. Y también una vida profética y apostólica en Cristo es el ser llamado para conocer una realidad de vida y fluir por esa vida. ¿Ok? Lo voy a repetir. Escriba, la operación apostólica y profética. ¿Ok? La operación apostólica y profética para una iglesia relevante con mentalidad de enviada es que Cristo sea expresado, manifestado, hablado y modelado en un ámbito terrenal. Y también que una vida profética y apostólica en Cristo es ser llamado para conocer una realidad de vida y fluir por esa vida. ¿Ok? El reino de Dios, mis estimados hermanos, el reino de Dios no es automático. Y eso lo tenemos que entender. El reino de Dios no es automático, ni el evangelio es automático. ¿Ok? No es automático. El reino de Dios, ni el evangelio, ni el propósito eterno de Dios es automático. Todo esto requiere de servidores y colaboradores con una mentalidad en función apostólica y profética. Porque estos colaboradores y servidores son los que le van a dar movimiento, ejecución, desarrollo y avance al evangelio, al reino y al propósito eterno. ¿Ok? Así que no es automático. ¿Ok? Si Dios quisiera que el reino, el evangelio y su propósito eterno fueran automáticos, entonces no te hubiera llamado ni a ti ni a mí. Y Él nos hubiera provisto un nuevo hombre. ¿Ok? Por eso te llamó a ti, me llamó a mí y se proveyó de un nuevo hombre hecho y creado a imagen y semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque necesita miembros, colaboradores y servidores con una mentalidad de función apostólica que pueda seguir expandiendo, que pueda seguir llevando este evangelio. ¿Ok? Por eso no es automático. Necesita servidores y colaboradores. Y ahí es donde entras tú y entro yo. Y entramos todos los miembros en Cristo a participar con una mentalidad apostólica y una mentalidad profética en Cristo Jesús. Amén. Mateo 10, 16. Y con esto vamos a concluir, ¿ok? Mateo 10, 16. Dice así. He aquí, yo os envío como ovejas. ¿Cómo dice? Yo os envío. Ahí está la manifestación
de la función apostólica. ¿Ok? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que tenemos que entender que todo esto se trata de tener una mentalidad apostólica, de que somos enviados, de que hemos sido encontrados por Dios para poder ser enviados por Dios. ¿Ok? Así que como una iglesia con mentalidad apostólica, somos enviados pese a cualquiera que sea la oposición y la condición terrenal. Para eso Él nos advierte que Él nos envía en medio de lobos. ¿Ok? Pese a cualquiera que sea la oposición, pese a cualquiera que sea el peligro, pese a cualquiera que sea la situación terrenal, somos enviados. Somos enviados a este mundo en medio de lobos. ¿Ok? En medio de lobos. Somos enviados a seguir en el avance de este propósito eterno y de la extensión de su reino y de la propagación del evangelio de Jesucristo. Amén. Así que, mis amados, lo importante de esta vida profética que llevamos en Cristo, lo importante es llevar y expandir el mensaje del reino. Eso es lo importante. Eso es lo importante. No los títulos, no los rangos, nada de eso, sino solamente llevar y expandir el mensaje del reino. Eso es lo importante de caminar con una mentalidad apostólica, de una iglesia con una mentalidad apostólica, una iglesia con una mentalidad que es enviada, ¿ok? Por eso es que en este año nuestra mentalidad debe de ser esa, que hemos sido enviados proféticamente en lo que ya se dijo en el Hijo, para que operemos a través de una mentalidad de que somos enviados apostólicamente. Esa es tu función y esa es mi función en este 2023. Moverse proféticamente en lo que ya se dijo en el Hijo y moverse con una mentalidad apostólica. ¿Ok? Porque tenemos que movilizarnos. Somos enviados por voluntad de Dios y no de hombre. Amén. Así que pónganse de pie, mis amados hermanos. Vamos a concluir. Padre, te damos gracias en este tiempo, por este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias por el comienzo.